Ya, entonces primero que todo, muchas gracias por venir, chiquillos, muchas gracias porque me costó mucho conseguir audiencia, reemplazar algunos talleres que tenía previsto. Gracias por venir. Intenté hacer una presentación lo más reducida posible, apuntando sobre todo a la segunda parte de esto que es conceptos básicos sobre constructivismo, en psicoterapia en particular, y cómo construir hipótesis interaccionales, que es como lo más novedoso que hay desde este modelo. Hipótesis que no son realistas ni monádicas, que vamos a ver esos conceptos más adelante, sino que intentan fijar su mirada no en el individuo, sino que en las interacciones que hay al entorno del individuo, ¿cierto? En sus distintos contextos de actuación. Incluso veremos cómo en un momento como el genograma del constructivismo incluso va tomando aspectos que otros genogramas clásicos no toman, como por ejemplo un tribunal de familia, una persona, una amistad de la familia que sea relevante para el paciente, cuestiones que van quedando fuera de genogramas clásicos. Acá también se ve cómo vamos abarcando todo lo que tiene que ver con interacciones del paciente en distintos métodos de su vida. Entonces vamos a ver algunas pequeñas cositas sobre constructivismo básico para apoyar después la parte práctica, y nos vamos a ir de cabeza después a construir dos hipótesis. Entonces, ¿qué veremos hoy? De la parte teórica, veremos cómo se sustenta este modelo en tres vertientes principales. Algunos teóricos lo van cambiando, sí. La TGS, que es la teoría general de sistemas, se sustenta después en lingüística, en teorías de la comunicación y también en la cibernética de segundo orden. Ya veremos un pequeño, no veremos todo lo de cibernética, porque cada uno de estos temas es como para dar una cátedra en sí misma. Entonces, van a ser solamente pinceladas de cada uno para que después, cuando construyamos hipótesis, no esté en el aire y veamos en qué nos estamos basando. Y también en la teoría biológica del conocimiento, que es de Humberto Maturana y Francisco Varela, que es un poquito más conocida acá en el país. Y finalmente vamos a ver algunas consideraciones constructivistas a propósito de esas tres vertientes que son como las principales. Si bien es cierto, también hay otras. El constructivismo también responde mucho a los avances en mecánica cuántica, desde Planck en adelante. Entonces hay muchas vertientes que cuestionan la realidad. Veremos que eso es lo principal, cuestionar el concepto de realidad. Las epistemologías postmodernas entienden de que la verdad es una construcción social, pero generar esa percepción filosófica y llevarla a la práctica es una cuestión compleja, que sin autoobservación es imposible. Y después, en la parte práctica, veremos cómo se construyen las hipótesis interaccionales. No es la única forma, ni ninguna forma es excluyente. Es solamente la que creó un grupo de profes, ¿cierto?, de magíster en su momento de la Universidad Central, que después se dan por la Universidad Mayor. Pero desde el modelo narrativo, de su forma de construcción de hipótesis, el modelo de Milán, el modelo de Torino, y un montón de otros, el modelo australiano de Epson y White, ¿cierto? Un montón de formas interaccionales de construir hipótesis. Esta no es excluyente, es solamente una de las posibilidades. Y finalmente revisaremos dos casos muy sencillos para explicarlo desde estas lógicas. Un duelo por abuela y también un caso que le pusimos que es familia. ¿Sí? Partamos entonces. Este caballero de acá es, no sé si pronuncio bien su nombre, William von Bertalanffy, quizás todos lo hemos estudiado, los psicólogos lo hemos estudiado en su momento, y si bien no es el único responsable de la teoría general de sistemas, es quizás uno de los más nombrados al respecto. Insisto, cada uno de estos temas uno lo puede desarrollar, hacer cátedras tremendas solamente de teoría general de sistemas, y solamente les traigo algunos pequeños tips que están relacionados con lo que a nosotros nos convoca, que es la visión interaccional. Cómo se va rompiendo epistemológicamente la historia de la filosofía el concepto de verdad. Cómo se va bombardeando la objetividad, se cae la objetividad y comienzan a surgir otras formas de explicación. Y entonces, desde la teoría general de sistemas, respecto a aspectos generales, podemos entender que un sistema en primer lugar es son complejos de elementos en interacción. ¿Sí? ¿Por qué complejos de elementos? Porque las visiones antiguas entendían que eran como elementos únicos, como monádicos realistas, como que están totales. Y se entiende que cada uno de los integrantes de un sistema en la actualidad en sí mismo es complejo. Eso desde una mirada atómica uno podría incluso observarlo, desde la física. Aunque pongamos un átomo ahí, ya es complejo. Entonces un individuo, un ser humano, en este caso un sistema familiar, un sistema de personas, es una complejidad gigante. Entonces
cada una de las partes de este sistema ya será complejo. Y como están en interacción constante, entonces la complejidad se nos dispara a una forma que es inabarcable. No podemos entender qué tenemos al frente, solamente cómo se nos presenta a nosotros. Ya veremos que se tiene que ver con nuestra cosmovisión. Entonces, busca isomorfismos. El Bertalanffy no estaba apuntando a la psicología, Bertalanffy estaba apuntando a cómo generar un idioma general para las ciencias en general. ¿Y por qué? Muy importante, a nosotros nos va a servir mucho este último paréntesis, porque entiende de que los isomorfismos, o sea, las coincidencias entre modelos de investigación son posibles porque no son reales, son productos de la mente. Y como están construidos en la mente, entonces en códigos mentales también los podemos hacer conversar. No están representando la realidad allá afuera, porque parece que no hay una realidad allá afuera, sino que solamente representa o intenta mostrar cómo funciona esa complejidad, pero fuera de la realidad. Bueno, el mismo Bertalanffy habla siempre de sistemas abiertos y sistemas cerrados. Y esto es una tremenda discrepancia que habrá después cuando veamos Maturana. Porque para Bertalanffy, un sistema vivo es por definición un sistema abierto, que va a estar en constante interacción con su medio. Pero cuando veamos la parte de la teoría biológica del conocimiento, Humberto Maturana y Varela, veremos que para ellos un ser humano es un sistema cerrado, no abierto. Y si bien puede interactuar con su entorno, el entorno lo perturba a él, pero no lo cambia. Y lo veremos más adelante. Pero sí acá se sientan las primeras bases para entender que lo que pasa en un individuo, lo que pasa en un ser humano, no se explica solamente en ese ser humano, sino que se explica, en primer lugar, en su contexto y con las relaciones que ahí vayan sucediendo. Todo organismo vivo será un sistema abierto, como decía Bertalanffy. Y por lo tanto, no podremos anticipar su evolución en función de sus propios componentes. O sea, no podemos anticipar lo que pasará con un organismo solamente viendo el organismo. Recordemos que la ciencia clásica entiende que el todo es igual a la suma de sus partes, es atomista. ¿Por qué? Porque entiende que si yo divido al máximo cada una de sus partes, podré entender el todo. Si yo sé la función de cada uno de sus elementos, entonces podré comprender la totalidad de estos elementos digamos, en interacción. Pero desde esta mirada se entiende que eso va a ser imposible, porque el todo es mucho más que la suma de sus partes. Porque justamente se entiende que la interacción genera un potencial más allá. No es 1 más 1 sería 2, sino que por lo menos 3, porque la fuerza entre los dos genera algo que por separado nunca van a conseguir. Entonces, por eso, entendiendo esta perspectiva, lo causal deja de tener sentido. Ya no podemos buscar la causa para un fenómeno. No existe eso. Porque en la complejidad, cuando uno plantea o intenta aplicar una mirada compleja a los problemas, tantos factores distintos y además funcionando en conjunto no nos permitirán ver una línea única, sino que podremos ver una red de cuestiones influyendo en un fenómeno. Respecto a lingüística, hay muchos teóricos. El que elijo yo en este caso es Wittgenstein, quizás un alemán muy bacán en la historia, porque él tuvo dos momentos lingüísticos. Un momento en el Tractatus Logico-Philosophicus, que es un libro muy famoso de Wittgenstein. Él, con bastante arrogancia, intenta ponerle punto final a la filosofía, entendiendo que la filosofía es lingüística. Y si yo defino los conceptos lingüísticos, se acabó el problema. Pero tiene un segundo momento en el cual abandona su input inicial, ¿cierto? Y se entrega finalmente al influjo de las relaciones. Y señala en su último libro, las palabras y enunciados son más bien ambiguos y dependen del contexto. Comparten reglas de significado, diversas lógicas e interacciones sociales. Termina diciendo Wittgenstein en ese libro de que el significado está en el hacer. El significado no está en el concepto, está en el hacer, está en el uso social, en el uso cultural. Por eso en Chiloé no nos enojamos. ¿Qué pasa en Chiloé? Nos privamos. ¿Cierto? Si yo voy a otra parte de Chile y digo, me privé, la pregunta siguiente va a ser, ¿de qué? ¿Cierto? ¿De qué te privaste? Pero acá la usanza es, me enojé.
¿cierto? Entonces, ¿están equivocados los chilotes? ¿Están en un error los chilotes? Si lo ve un lingüista purista a la antigua, dirá que sí, equivocado en su concepto. Pero si lo mira Wittgenstein desde su segunda mirada, dirá no, porque el significado nace en la interacción social. Por eso un mismo concepto puede tener muchas acepciones dependiendo de cuántas culturas capturan el concepto y le den forma y finalmente practican en su rutina. Entonces, el segundo evento de Wittgenstein aporta directamente al constructivismo. Este caballero también lo estudiamos mucho, es Paul Václavic, o Václavic, creo que es como se pronuncia. Václavic todos lo estudiamos porque él planteó, dentro de muchas teorías, los axiomas de la comunicación, ¿cierto? Dentro de los axiomas de la comunicación, que son 5, me interesa el número 3, que es fantástico para poder entender cómo uno puede mirar interaccionalmente, porque se llama, como dice ahí, puntuación de secuencia de hechos. ¿Qué significa eso? Que frente a un relato, frente a un discurso, frente a una narrativa, ¿cierto? O frente a un recuerdo incluso, una vivencia, las personas que estuvieron presentes en esa vivencia quedamos con la impresión de que sabemos lo que pasó ahí. Tú no me vas a decir a mí lo que pasó porque yo estuve ahí. ¿Cachai? No me la voy a contar porque yo participé en esa cuestión, yo lo vi con mis ojos, lo escuché con mis propios oídos, no me la contaron. Así que tú no me vas a contar cuentos, esta cuestión yo la sé cómo está. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando un grupo de personas grandes preguntamos qué pasó acá, vamos cachando que tenemos distintas visiones. Y si tú viste de allá, es distinto a cómo lo vi de acá, a cómo lo vio Joana, a cómo lo vio Francisco, es distinto. ¿Cierto? Entonces, cada uno se quedará, como participé de eso, puntúo los hechos. Yo entiendo cómo fueron pasando la secuencia de hechos, pero desde mi punto de vista. Lamentablemente, como uno no se observa dentro de su visión, entiende que las cosas fueron así. Y nos damos cuenta que los hechos pasaron por miles de filtros cosmovisionales, de mi forma de ver el mundo, de mi forma de entenderlo. Mi cultura se despierta en ese momento y comienza a hablar a través de mí, o comienza a comprender a través de mí. Entonces, cuando nos adentramos en este concepto de puntuación de secuencia de hechos, nos damos cuenta que nadie es capaz de recoger un hecho a cabalidad. Solamente somos capaces de recoger un punto de vista. Pero ese punto de vista se transforma en nuestra verdad. Y desde ahí muchas veces, si no nos cuestionamos y no nos observamos, no nos sacan de ahí ni con el golpe. O sea, ahí nos quedamos, esto porque es la verdad, yo estuve ahí, por supuesto. Entonces, ese axioma de la comunicación tributa mucho al constructivismo y a todos los modelos postmodernos en general. Y este caballero de ninguna forma, yo creo que de los tres seleccionados, este es el que menos representa en sí mismo el concepto por el cual lo cité, que es la cibernética de segundo orden. Él es un personaje muy importante en cibernética en general y en estudios de la lingüística. Hace poquito Heinz von Forster, no sé si será así, hablo español no, pero von Forster, así por lo menos me lo presentaron a mí, ¿cierto? Este caballero tiene mucha injerencia en cibernética. ¿Qué es la cibernética? Por si se nos olvidó un poquito. La cibernética es la ciencia de la pauta, la ciencia de la organización, cómo se organizan los sistemas vivos. Y ustedes se acordarán de la caja negra, la caja translúcida y todo eso, que no alcanzaremos a realizarlo hoy día de ninguna forma, pero llega un momento en que el ser humano, intentando preguntarse o responder la pregunta, ¿cómo conoce el ser humano? ¿Cómo logra adquirir conocimiento? Al principio pasaron desde los modelos conductistas, ¿cierto? Donde solamente lo medible y lo observable, lo científico, ¿verdad?, podía ser lo válido. Llegaron a un momento de cibernética de primer orden, donde se entendió que el contexto importaba mucho. Importaba mucho. O sea, no puedo sacar a un sujeto de su contexto. Sujeto y contexto están mutuamente condicionados. Pero ¿por qué cambia segundo orden? Porque hasta cibernética de primer orden, yo observador, logro objetividad. Puedo estar desde acá mirando este sistema. Estoy aparte, los puedo ver ustedes, yo no estoy conectado con ustedes. Yo puedo ser un observador objetivo. Puedo seguir aquí y ser un investigador y escribir sobre ustedes porque no estoy participando con ustedes. La cibernética de segundo orden da un salto de abstracción mucho más allá y entiende de que no hay observación sin observador. Cada vez que yo hago una observación, voy a estar mirando a través de múltiples filtros culturales, cosmovisionales.
mis enseñanzas, mis convicciones, mis creencias, mis libros, mis consejos que escuché, todo eso en un todo está funcionando en mí en cada momento, en cada mirada están esos filtros. Y por lo tanto, no hay posibilidad de análisis sin observador. De hecho, la cibernética de segundo orden señala que la única posibilidad de un observador es observar su propia observación. Nada más que eso. No tenemos acceso a una realidad allá afuera, porque parece que no hay posibilidad de llegar a ella. Y ya después, Maturana nos da, mire, esa es una foto de Escher, no sé cómo se pronunciará su apellido, de un pintor que intenta justamente representar a un observador en cibernética de segundo orden. Y se dan cuenta, lo pueden ver ahí, el observador está dentro de lo que está mirando. Él está en el cuadro. Parece que lo mira afuera, pero él está imbuido en él. Y es justamente lo que la cibernética de segundo orden intenta decir. Siempre estás en lo que miras. Es imposible sacar tu cultura de lo que miras, a no ser que tengamos técnicas de autoobservación para poder ir tras esa cosmovisión que muchas veces está silenciosamente actuando en mí, pero siempre está actuando en mí. Un gran cuadro. También hay un cuadro que lo representa, no lo puse, era muchas diapos, son dos manos que se dibujan una a la otra. También es un dibujo clásico de constructivismo. Bueno, y acá está Varela y Maturana, a quienes se les atribuye la teoría biológica del conocimiento, ¿sí? Que quizás una de sus frases más representativas es la siguiente. Los sistemas vivientes son sistemas tales que todo lo que pasa en ellos surge determinado en su dinámica estructural, de modo que lo externo solo puede gatillar en un ser vivo cambios estructurales determinados en él. En palabras sencillas, podríamos decir que estos biólogos, de origen ellos son biólogos, ambos, doctores en biología, nos señalan de que estamos atrapados en las posibilidades de nuestro sistema nervioso. Antiguamente se creía que el sistema nervioso y todos los sentidos nos mostraban la verdad, nos mostraban lo que había allá afuera. Lo que había allá afuera era algo real, tangible y además era verdadero, era objetivo. Y nosotros habitamos el mundo. Se entiende antiguamente como el ser humano habitando un mundo que ya está dado allá afuera. Desde estas nociones, nunca va a ser así. Existe el mundo desde que yo lo puedo percibir. Una cuestión que es muy contraintuitiva, pero que después, desde Planck y la física cuántica, apareció con bastante lógica, incluso el lenguaje científico. Entonces, ¿qué nos dicen estas personas? No importa, o sea, es posible, dice Maturana, es posible que exista una realidad objetiva allá afuera. Es posible, pero es irrelevante. Porque aunque exista, con este sistema nervioso no tenemos acceso. No podemos. No podemos. Imagínense que la física cuántica señala que existirían aparentemente 11 dimensiones, de las cuales el ser humano accede a 4. ¿Sí? Imaginémonos un ser que tenga acceso a una quinta, una sexta, una séptima. ¿Qué es la realidad de ese ser? Pero, como nuestro sistema nervioso nos presenta de esa forma la realidad, y nosotros no tenemos mayores herramientas para poderlas cuestionar, entonces comprendíamos históricamente de que nos movíamos en un mundo objetivo y que nuestra presencia podía estar separada del mundo allá afuera. Desde esta perspectiva, no. El ser humano construye el mundo, construye sus nociones. ¿Desde dónde? Desde sus ladrillos cosmovisionales. Por lo tanto, desde este concepto nace una cuestión que para la psicoterapia va a ser fundamental. Y para este modelo es vital. Quizá el 50% del avance en un caso es la autoobservación. Porque acá nace la ética del observador. O sea, si yo estoy entendiendo que somos constructores de mundos, ¿cierto? Estamos entendiendo desde esta perspectiva que yo no habito el mundo, nosotros construimos el mundo, la pregunta cae de cajón, ¿cierto? ¿Qué mundo vaya a construir? La ética del observador. Si resulta que construimos el mundo en función de nuestros conocimientos, ¿por cuáles conocimientos vas a ir? ¿Cuáles vas a perseguir? ¿Y con cuánto afán de verdad vas a ir por ellos? Si se dan cuenta, el constructivismo y todos los modelos postmodernos nos desafían a abandonar el afán de verdad. Nos llevan a olvidar la objetividad. Estos modelos finalmente nos liberan, algunos autores lo dicen, nos liberan
de aquella cárcel de la objetividad. De hecho, Humberto Maturana tiene un libro que le presté yo cuando lo lee, se llama Objetividad, un argumento para obligar, de 1997, un librazo, lo recomiendo pero tremendamente, un poco denso como todo lo que escribe Maturana, pero cuando uno logra ir más allá de lo denso, te encuentras con esa magia, y la magia es esto en el fondo. Porque decir que estamos atrapados en nuestro sistema nervioso es un poco deprimente la cuestión, pero cuando uno entiende que desde ahí somos constructores de mundos, constructores de vidas, entonces ahí se ilumina un poquito más la película, ¿cierto? Pero nos cae toda la responsabilidad en la espalda. Es muy parecido a la pregunta que se hace Nietzsche, en su ética de Nietzsche, no sé, con el eterno retorno, no sé si la han leído, ¿cierto? Que se presenta un demonio frente a ti y te condena a que tu vida va a ser repetida eternamente en cada instante. ¿Qué vida vas a construir? Cae toda la responsabilidad en tu espalda. Ya no somos habitantes pasivos de un mundo malo, agreste. No, somos los constructores del mundo. Y esa cuestión es gigante. Y en términos psicoterapéuticos es fundamental. Ya vayan imaginándose, ¿qué es un diagnóstico desde este punto de vista? Consideraciones prácticas para el constructivismo de lo que estamos conversando. Hay algunas implicancias filosóficas, que van a estar de este lado, e implicancias psicoterapéuticas al lado derecho. Filosóficamente hablando, entonces, la objetividad es la ilusión de que las observaciones pueden hacerse sin un observador. Eso es von Forster, eso lo escribió él. Es una ilusión. La objetividad es una ilusión, pero una ilusión bastante compleja. Digamos, a propósito de las convicciones, de verdad, muy posiblemente han sido los responsables de las mayores matanzas y muertes en la historia de la humanidad. Porque yo tengo la verdad, porque mi Dios es el real, porque mi cultura es la válida y ustedes son unos bárbaros. Por ejemplo, quien se plantea con la verdad en este mundo siempre ha sido un personaje muy peligroso. Muy, muy, muy peligroso. Y cuando el que se planta frente a la verdad es un psicólogo o psicóloga con su paciente, también se transforma en un personaje muy peligroso, porque de alguna forma voy a intentar, sin darme cuenta, a veces no basta, o sea, no es suficiente, no, disculpen, no es necesaria la mala intención. Sin darme cuenta, voy a intentar amoldar a ese paciente a mi cosmovisión psicoterapéutica, a mi modelo de trabajo, porque esta es la forma de hacer psicoterapia. Entonces, si fracasa el modelo, voy a decir, es que el paciente no enganchó, es que no tengo, ¿me entienden? El modelo está impecable. ¿Se entiende? Entonces es muy peligroso. El constructivismo y todos los modelos postmodernos nos invitan, nos desafían en realidad, a desechar el afán de objetividad. Y esa cuestión es muy compleja, muy, muy, muy compleja. Nos deja desnudos el constructivismo. Lenguaje es un espacio psíquico relacional. Hay un autor, me parece que es Ronald Link, quien señala de que el yo emerge en la periferia del ser. ¿Qué significa eso? El yo no está en mí. El yo frente a la Sabi, será una representación. Frente a Andrés será otra. Frente a Cristian otra, frente a Ponce otra, frente a todo será otra. Y si voy cambiando el contexto, yo también emerjo de forma distinta en ese lugar. Yo no soy el mismo con ustedes en este lugar haciendo una clase, a después, no sé, vamos a ir a condenar a un show. No soy el mismo. Voy a ser otro. ¿Me entienden? Porque lo estoy decidiendo. No lo estoy decidiendo. Sencillamente emerjo de una forma diferente, en contextos distintos y en interacciones diferentes. ¿Se entiende? Entonces, el lenguaje justamente emerge como una necesidad en esa interacción, en ese encuentro de mundos, en ese encuentro de universos que en el fondo es el encuentro entre dos seres humanos. Entonces, a su vez, cambia. El lenguaje siempre cambia, siempre muta. Recordemos a Wittgenstein. Cada cultura le da sus propios significados, de hecho. Con el vivir, de acuerdo a nuestro emocionar. Y recordemos que el emocionar también va a estar directamente en dependencia de la interacción también. Entonces, somos interacción. Somos el resultado de la interacción, en cada momento. Y ahí está la pregunta que yo les hacía. Desde este punto de vista, ¿qué piensan ustedes que es un diagnóstico? ¿Cómo podríamos diagnosticar a un ser humano
en este multiverso. ¿Qué es un diagnóstico? En salud mental. ¿Tiene sentido un diagnóstico mirando desde esta perspectiva? A mí se me hace súper difícil, en verdad. De hecho, creo que hasta imposible diagnosticar a alguien. Pierde el Es sentido. como darle nombre finalmente a lo Una que tú etiqueta. tienes. Una etiqueta. Tal cual, una etiqueta. Digamos nádica. Exactamente, y además va a ser de alguna forma, ¿cierto? Como en este momento es la cosmovisión, hay cosmovisiones en distintos momentos de la cultura que van ganando posición social, vale decir, mayor reconocimiento, algunos que van quedando relegadas digamos, a escalafones de menor importancia. El escalafón científico, un tiempo a esta parte, se posicionó como el modelo a seguir. El método científico se posicionó como tal, y bueno, y también ha dado tremendos resultados, sí, es innegable. Pero eso quiere decir que para cada una de los afanes o trabajos humanos va a servir ese modelo, no necesariamente porque es un modelo. Y cuando intentamos aplicar o intentamos cuidar lo humano, que lo humano, siguiendo Maturana, es lo relacional, el método científico se nos va a caer. Deja de servir. Y en función del método científico es que se inventó un diagnóstico. Entonces, cuando uno intenta, o sea, el culturismo me dice, oye, hagamos los diagnósticos, no. Es necesario que un constructivista sepa de diagnóstico, sepa de DSM, sepa de CIE, porque tiene que dialogar con otras personas, con los profesionales, tiene que entenderse. Pero tiene que entender también que al momento de él o ella abordar a un paciente, es necesario entender que somos psicoterapeutas, no somos representantes de la ciencia. De hecho, un constructivista o una persona que trabaje psicoterapéuticamente hablando desde modelos postmodernos, entiende que no hace ciencia, hace arte. ¿Sí? Muy importante considerarlo. Palabras constructivistas prohibidas, por lo tanto, yo creo, yo pienso, yo sé. Soy yo. Eso soy yo. Muchas personas sin entender la psicoterapia, oye, el digo para que me la aconseje, ¿cierto? ¿Qué más vertical que un consejo, ¿cierto? ¿Qué más vertical que cállate, deja de pensar lo que estoy pensando y escucha a mí que yo tengo la razón, ¿cierto? Acá está la experiencia, acá están los conocimientos, tú escuchas a mí, ¿cierto? Entonces, no, es que cuando a mí me pasó lo que te pasó a ti, yo hice bla, 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 bla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es simplemente abrir la llave a mi cosmovisión, a mi historia, a mis interpretaciones y suponer de que mi vida también es tuya. Que vivimos exactamente lo mismo, que somos seres humanos, que vivimos lo mismo, ¿cierto? No. Cuando uno entiende que cada ser humano es un universo y un multiverso, de hecho, puede caer en cuenta finalmente de que mi opinión a un paciente importa un manejo. No le importa mi opinión, no viene por mi opinión. ¿Qué es lo que hace un psicoterapeuta? Lo veremos acá en las implicancias psicoterapéuticas. Estamos trabajando con un material difuso, en primer lugar, en constante cambio. Llamémosle psique, llamémosle así, pero estamos trabajando con una cuestión que está en constante cambio. Cambiante y dinámico, además. Además, es una sociedad, en una sociedad postmoderna y multiforme, líquida, en palabras de Bauman, ¿cierto? Que solamente podemos sacar fotografías. Yo le saco una fotografía en este momento y parece que tiene una forma. Pero al segundo siguiente le saco otra y tiene otra. Entonces, esta cuestión multiforme, ¿cómo yo pretenderé acomodarla a un diagnóstico, un tratamiento para ese diagnóstico en particular? Se vuelve imposible. Cuando me enfrento a un paciente, me enfrentaré con mis propias creencias. Me enfrentaré además a mis creencias contextualizadas. ¿Contextualizadas en qué? En la verticalidad. Pues recuerden que cuando viene un paciente a mí, yo tengo poder sobre esa persona. Me está otorgando un tremendo poder. Y si yo no logro entender de que sus historias van a gatillar, respuestas, emociones y pensamientos en mí mismo, que tienen que ver con mi historia, yo estaré llevando sin darme cuenta a ese paciente a hacer lo que yo hice. Pero claro, pero como yo también sufro una infidelidad, tengo que hacer lo que yo digo. No va a ser así, eso obviamente es llevar al absurdo. Pero sin darme cuenta me puedo acoplar con el paciente y no sé, y eso no va a ser terapéutico, de ninguna forma. Va a ser como golpearle la espalda, un acompañamiento, darle barrillas, eso no va a ser terapia. Para poder hacer terapia con un paciente, yo siempre debo estar con un ojo puesto en mí. Siempre. ¿Por qué estoy preguntando esto y no pregunto esto otro del mismo tema? Porque frente a un tema, no hay una pura pregunta. Frente a un tema hay cientos de preguntas posibles para hacer. ¿Por qué me metí por acá y no me metí por acá?
¿Es técnica? ¿El paciente? ¿Mi modelo? ¿Mi curiosidad? ¿Qué es? ¿Se parece al caso de una amiga? Si uno no tiene un ojo puesto en uno mismo, es súper fácil comenzar a distorsionarse y hacer como una especie de mezcolanza entre lo que el paciente busca y lo que yo supongo que espera. Y recordemos que este modelo me llama a abandonar la verdad. Lo que a mí me sirvió o lo que me sirvió con un paciente no tiene por qué servirme con otro. Porque cada caso es irrepetible. Por más que vengan todos un grupo de depresión, por ejemplo. No importa que este diga depresión o este también diga depresión, no son lo mismo. Son casos completamente distintos. Pero uno puede caer en el vicio anterior de, como son depresiones, la depresión se trabaja así, 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 así. Como recetas para cuestiones reales. Acá entendemos que nunca son reales. Y nuestras percepciones también son mutables además. El síntoma lo entenderemos siempre como un acto de comunicar. El síntoma acá no es una enfermedad, es un acto comunicante. El síntoma viene acá a restablecer la homeostasis de un sistema. Y cuando hablamos de sistema no hablamos de distintas personas. También puede ser, pero puede ser un mismo individuo nomás. Recordemos que el pensamiento sistémico, antiguamente en Sistémica 1, hasta Minuchin, se entendía que trabajamos en familias. Pero en la actualidad se entiende, un tiempo a esta parte, que es una metodología sistémica, es una forma de pensar sistémico. No es que está abordando un sistema necesariamente, bueno, siempre es un sistema, pero es contraintuitivo, un mismo individuo puede serlo. Entonces, el síntoma que veremos ahí siempre está intentando ayudar. Los síntomas son como especies de amigos mala onda, amigos buena onda, disculpen. Como el que te mete ruido, el que intenta mostrarte de una forma dolorosa muchas veces, como zamarrearte, de que algo requiere aquí un cambio, algo requiere un ajuste. Y este síntoma viene a intentar mantener la máquina nivelada. Eso es lo que hace el síntoma. El síntoma, por lo tanto, siempre nos comunica dónde hay que meterse para intentar buscar homeostasis de formas más adaptativas. Si solo existen las propias distinciones, serán estas nuestras principales técnicas. Por lo tanto, un psicoterapeuta constructivista no tiene técnicas como un manual cognitivo-conductual, por ejemplo. Yo pesco un manual de caballo, me dijeron que todos lo han estudiado caballo, ¿cierto? Y así un libraco con un montón de diagnósticos y técnicas psicoterapéuticas para cada uno de los diagnósticos. Usted tiene bipolaridad, Usted tiene depresión, tales técnicas. En infantil, en adolescencia, en adulto. Desde esta perspectiva, la psicoterapia es el psicoterapeuta. ¿Y cuál es su habilidad? La habilidad del psicoterapeuta es mirar interaccionalmente. ¿Se entiende? Yo no aprendo técnicas constructivistas, no existen técnicas constructivistas. Lo que yo aprendo es a mirar, a alimentar una mirada interaccional. Y con eso intento llevar al paciente a mirar de formas distintas, sabiendo además que lo que yo miro nunca es verdad. Nunca es verdad, jamás lo será. Vamos a la hipótesis. En palabras muy sencillas, entonces este esquema que está acá es como se lee un problema psicológico en constructivo. Se entiende de que hay una homeostasis y es muy importante establecer aquí el concepto homeostasis como lo entiende el constructivismo. No, porque la homeostasis siempre se ha entendido según las estéticas del momento histórico donde se esté evaluando. Pero la homeostasis, como la entiende el constructivismo, asume diferentes estéticas. A veces la homeostasis de una familia puede ser con golpes, por ejemplo. Puede ser con golpes. Nos carga, lo encontramos violento, agresivo, disfuncional, todo lo que queramos. Pero dentro de ese sistema familiar, los golpes pueden estar validados. ¿Sí? Nosotros no somos abogados, no somos jueces para decirle usted por qué golpea. No, muchas veces esta homeostasis puede estar incluso con ciertas cuestiones estéticas o que a nosotros se nos presentan como disfuncionales involucradas. Y será su normalidad. Y si yo entro en un lugar por mi motivo de consulta, no, acá hay violencia. Primero debemos corregir violencia, nunca estoy escuchando el motivo de consulta de ese sistema consultante.
pero con más detalle más adelante. Entonces, se entiende que hay una homeostasis que tiene su propia normalidad, sus propios cánones de funcionamiento, y en esos cánones aparece algo, un hecho, que lo amenaza. ¿Sí? Un ejemplo clásico que hubo un profesor es, no sé, en esta pareja, si tenemos tanto una pareja, en esta pareja la infidelidad siempre ha sido parte del juego, no es problema, ¿se entiende? Es un acuerdo tácito, nunca dijeron, oye, podemos ser infieles, no, es un acuerdo tácito, siempre se han sido infieles, no pueden aceptar, no hay ningún problema, funcionan de esa forma, pero de repente consultan por infidelidad. Es fácil quedarse uno, no, parece que lo cansó. Y resulta, en este ejemplo en particular, que en esta ocasión consultaban ahora porque ya no había sido una infidelidad netamente sexual. Ahora había ido en los mensajes que se estaba enamorando. Entonces eso ya estaba fuera de esta homeostasis. ¿Se entiende? Pero si yo, psicoterapeuta, me pusieron los cachos ayer, ¿cierto? Y me di cuenta de eso ayer, y en este caso, infidelidad, muy posiblemente eso va a gatillar una respuesta en mí que me lleve, sin darme cuenta, a intentar llevar al paciente a mi malestar, de mi forma de entender, mi forma de vivir. Sin darme cuenta de que en su homeostasis la infidelidad no era problema. El problema era perder el vínculo. ¿Se entiende? Entonces, por eso es tan importante siempre tener un ojo puesto en uno y entender de que mi normalidad puede ser realmente un universo completamente distinta a la normalidad que me presenta un sistema consultante, sea individuo, pareja, familia, lo que sea. Entonces, hay una homeostasis con su propia estética, su propia fórmula de funcionamiento, que se amenaza por un hecho. Y tenemos que detectarlo. Ese hecho rompe la homeostasis. Y como se rompe la homeostasis, aparece un síntoma, que el síntoma intenta mantener la homeostasis. Obviamente de forma incómoda, que al paciente no le gusta cómo se presentan, pero el síntoma viene el rescate. Por eso, cuando detectamos el síntoma, tenemos la ventana de entrada a la funcionalidad sintomática, que es lo más importante de esta mirada. ¿Sí? Esto es lo que pasa, esta es la estructura. Para poderlo hacer, en primer lugar, entendemos que esta homeostasis se llama organización previa. ¿Cómo se organiza este sistema? ¿Cierto? Hay profes, porque el constructivismo no es una buena cosa, hay distintas corrientes, hay algunos profes que no se señalan constructivistas, se señalan sistémicos de segundo orden, otros sistémicos a seca, otros constructivistas, de distintas formas. También cuando se presenta un narrativo, o de Milano, de Torino, de lo que sea, son también modelos. ¿Qué es lo que presenta en primer lugar? Hace el énfasis en describir cómo funciona la normalidad de este sistema consultante. Por supuesto, cómo funciona la normalidad de este sistema consultante, cómo están sus relaciones, sus vínculos, pero no cómo se me presenta a mí, sino que intentar buscar en sus palabras, en su lenguaje, en su forma de explicar, voy por sus lógicas. ¿Cuál es el sentido común de este sistema consultante que puede ser completamente distinto, incluso contradictorio a las lógicas cosmovismales mías? En primer lugar, defino eso sin juicio. En primer lugar, o sea, por ningún motivo. O sea, tengo que definir cómo se organiza este sistema consultante. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, este modelo ofrece 6 meses. Eso es lo que postula. Más o menos como que sería un periodo coherente a establecer. ¿Por qué solamente 6 meses? ¿Por qué no más? Porque recordemos que, según la puntuación de secuencia de hechos, un ser humano no retiene lo que pasó. Un ser humano retiene una narrativa construida en torno a lo que supuestamente habría pasado. Entonces no nos sirven esas historias, por ejemplo, psicoanalíticas de la infancia, porque se entiende desde este momento que no es así. No es así. Esa es la narrativa y es tu verdad. Con eso te quedaste, por eso es tu puntuación de secuencia de hechos. No es más que eso. O sea, está bien, es tu recuerdo, pero en términos prácticos, técnicos, clínicos, no nos sirve. Porque eso es abrir la llave a la cosmovisión y que el paciente siga repitiendo el mismo discurso sufriente. Entonces, en primer lugar, establecer qué es normal para este sistema consultante. En primer lugar. En segundo lugar, como decía antes, el esquema que se amenazó. ¿Cierto? ¿Cuál fue la amenaza para este sistema consultante? Como decía antes, ahora se enamoró. Ya no fue solamente sexual. ¿Sí? Por ejemplo, entonces siempre va a ser un hecho. Esto no es una emoción,
Esto no es un pensamiento. Una amenaza siempre es un hecho, un acto que amenaza el sistema consultante. Y como aparece esta amenaza, surge un síntoma. Un síntoma que intenta equilibrar nuevamente la homeostasis. Pero como intenta equilibrar, justamente es la ventana a través de la cual yo puedo mirar para entender qué está equilibrando. Y eso es quizá lo más distinguido de este tipo de construcción de hipótesis. La funcionalidad sintomática. ¿A qué le tributa este síntoma? ¿Qué está reemplazando? ¿Qué está buscando? ¿Qué está aportando al sistema? Si lo saco, ¿cómo cojea? ¿O qué le está permitiendo el síntoma? A veces el síntoma como también me permite hacer cosas que sin él no podría hacer. Entonces, el síntoma es una ventana fabulosa para poder entender cuál es la funcionalidad de lo que le está pasando al paciente que otras corrientes diagnostican. Acá nosotros estaríamos entendiendo cuál es la funcionalidad siempre en interacción. No buscando en qué pensó esta persona, sino que entendiendo siempre en cómo va eso en su mundo interaccional, en sus relaciones. ¿Cómo se construye esto? Lo primero que uno hace cuando llega un paciente, bueno, después primero uno distiende la conversación, ¿cierto? Intenta entender quién es ese ser humano que está al frente, ¿verdad? Intenta también generar un poco de rapport, ¿verdad? Buena onda, conversar. Después de eso, uno va al gatillador. ¿Qué es el gatillador? Es el hecho puntual por el cual este paciente vino a consultar ahora y no ayer, no el semestre pasado, vino ahora. Así te voy a decir, no, es que vengo como 6 meses pensando en consultar. Ya, muy bien, pero ¿por qué viniste ahora? ¿Por qué no 6 meses acá? ¿Qué pasó ahora? Algo distinto. Y eso es de aquí no me mueven hasta que yo logro gatillador. Entonces, yo, aunque tenga que dedicar 2 sesiones a gatillador, no importa, las dedico. Pero acá no podemos partir de un punto así, no, es que se me ocurrió. No, algo sucedió. Acá hay un sistema amenazado. Por eso consultó. No es porque sí. No estamos en Argentina. En Argentina la gente va al psicólogo porque acá ir al psicólogo. Acá no. Acá la gente va al psicólogo cuando se enferma. Cuando se siente como sufriendo. Exactamente. Entonces, el gatillador de ahí no nos moverá. O sea, tenemos que entender por qué ahora, por qué no ayer, por qué ahora viniste, qué pasó. Y estamos buscando un hecho. No estamos buscando que me sentí peor todavía. No. Estamos buscando un hecho identificable. Después que yo logro identificar el gatillador o construirlo, pasamos a la queja inicial. ¿Ya? ¿Qué es lo que está doliendo? Eso es solamente abrirle un poquito la llave a la cosmovisión del paciente. ¿Sí? Hay una verdad en constructivo. Lo que el paciente dice, no es. Si fuese, ya lo hubiese solucionado. ¿Cierto? No es. Lo que dice el paciente no es. Pero lo que dice el paciente es una orientación para mí como clínico para meterme a indagar para ahí, pero con mi mirada interaccional. ¿Me entienden? Entonces, siempre lo señala el paciente y lo relacionamos inmediatamente con el gatillador. Inmediatamente. ¿Cómo está relacionado esta queja que el paciente nos presenta con ese hecho, ese acto singular que lo trajo a consulta? Y después pasamos a las explicaciones previas. Esta sí que es la composición del paciente, pero a raudales, ¿cierto? Ya. Y según su percepción, según lo que usted pasó, ¿qué pasó acá? Hay diferentes formas de preguntarlo, por supuesto, sería el estilo para clínica. Y ahí, entonces, intentaremos solamente entender cuáles son las narrativas. Yo no le estoy escribiendo una palabra al paciente, no le creo nada de lo que me está diciendo. Y de hecho, la indicación es que usted no le crea. Porque en ese momento lo que estamos presenciando es la cosmovisión del paciente. Eso estamos entendiendo, y sus lógicas. Pero es un excelente punto de entrada, justamente para yo asimilar y entender desde qué narrativas me habla este sujeto. ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Cuáles son sus credos? ¿Cuáles son sus arraigambres más profundas? Eso nos muestra esto. No me interesa el contenido del relato. Me interesa de dónde saca argumentos para poderme mostrar. Porque así me está desnudando su cosmovisión. Y acá, lo que decís tú, no dice esto delante, el X y Z. Esto es Maturana.
con todas sus letras. ¿Sí? X y Z, que es el lenguaje de Maturana. Ustedes saben que lenguaje para Maturana es acción, explicación y emoción. Esos tres conceptos es el lenguaje de Maturana, que se llama la tríada inseparable de Humberto Maturana. Entonces, para poder construir este tipo de hipótesis, sobre todo para lo que tiene que ver con síntomas, y también nos coopera mucho para la funcionalidad sintomática, yo intento establecer, listo, respecto al hecho puntual o al relato doloroso, intento entender ya cuál es el acto, cuál es la conducta que está doliendo, o incluso lo que trajo a consultar, y sería la emoción, cuál es la emoción que desde este modelo lo explican en algunas emociones puntuales, se llama MARTAC, como lo ponen, que es miedo, el otro era amenaza, rabia, tristeza, el último era culpa, la segunda se me olvidó una, pero no, creo que era otra. Pero son esas emociones básicas, porque son como emociones generales, son como las primarias, por así decirlo. Uno intenta fijarlo en MARTAC, que es como la sigla de esto, para poder capturar una emoción. Y la Z es quizás lo más complejo de comprender, porque la Z es algo profundo, es algo identitario. La Z es pensamiento. La Z es cómo está construida esta persona narrativamente. ¿En qué narrativa sustenta su identidad, su forma de ser, no sé, pues sus valores? ¿Cómo se cuenta? ¿Cuál es la profunda de esta persona? ¿Cuál es su media narrativa? ¿Sí? ¿Cómo emerge esta persona en sus discursos? Eso intentamos sacar en Z. Y ese Z nos lleva a lo profundo, porque ese es identitario. Entonces, combinando el análisis de X y Z, podemos finalmente entender la funcionalidad del síntoma. Nos permite profundidad en esa cosmovisión, que es muy distinta a la mía. Puede ser radicalmente diferente a la mía. Es una ventana de entrada, pero siempre complementándola con la autoobservación, que es el 50% del trabajo sudado para una cátedra en sí misma, digamos. Autoobservación más este esquema de trabajo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, cuestionamientos hasta ahí? Yo tengo una duda en realidad. O sea, esto es comprensible en el sentido de que aporta, digamos, de alguna manera un abordaje distinto, quizás un poquito más inclusivo para los usuarios, pero en la realidad choca con lo que tú mismo decías. O sea, la hegemonía teórica hoy día es positivista y nosotros necesitamos un diagnóstico, necesitamos ficha clínica, necesitamos síntomas, signos, síndromes y diagnóstico para funcionar. Entonces, de alguna manera esta cuestión como que nos desarma la cancha y nos dificulta desde el punto de vista médico-legal definir cosas. En muchos aspectos sí, sí, efectivamente, porque estamos trabajando en un modelo biomédico. Es verdad. El contexto también es mucho de El contexto sí, efectivamente. Entonces, ¿cómo se casan esto con lo que nos exige como canon de funcionamiento? Bueno, por eso también lo planteaba durante la ponencia, que es muy importante decir, como yo entiendo, yo soy un constructivista, ¿cierto? Y no lo hago con diagnóstico, me importa un mayor diagnóstico, no lo estudio. No, eso sería charcha. Uno lo que tiene que hacer justamente es entender cuál es el lenguaje, el técnico, el clásico, biomédico, ¿cierto? Para poder entrar en tu mundo. Y una vez que entra en tu mundo, desde dentro intentar meter pequeñas cuñitas que permitan como volver la mirada un poco más interaccional. Por eso también, dentro del genograma constructivista, están estas cuestiones implicadas también. Porque perfectamente podría estar, y esto está en contexto APS, o está en contexto hospital, o está en contexto de tribunal de familia. Entonces aquí también decía una consejera técnica, un magistrado, la psiquiatra que es completamente biomédica, ¿me entiendes? Tú también son perfectamente parte de la problemática. Y es muy importante, por lo mismo, soltar el afán de verdad, porque si el constructivista viene, afecta y dice, no, vos compadre, usted está equivocado, esta es la papa, en ese mismo segundo dejó de ser constructivista. ¿Me entiendes? Esto no es un diálogo de verdades, es ir entendiendo meter pequeñas cuñas, pero yo entiendo, o sea, hay una cuestión legal a la base, de usanza de mucho tiempo, que está en protocolos impregnada ahí, y que incluso si nos salimos de ahí de sopetón, podemos incluso vernos enfrentados hasta problemáticas legales, no hay ninguna duda al respecto. Pero si uno logra hacerlo con elegancia y sabiendo de que mi verdad no es verdad, y que eso tampoco es verdad,
podremos hacer algunos pequeños puñequeos. Pero entiendo, o sea, esto en sistema privado funciona mucho mejor, pues definitivamente, porque ahí es mi imperio, ¿me entiendes? Pero si cuando lo quiero llevar a la parte del mundo público, por supuesto que me enfrentaré con resistencias como esa. No importa qué año. Sí, pero es un desafío. No tiene por qué ser, digamos, como la lápida. Perfectamente puede ser como una oportunidad de conversar. Si los protocolos también van variando en el tiempo. Son modificables. No sé si uno se va a transformar en constructivista en algún momento, no sé. Pero al menos estas nociones cada vez van a tener un poquito más de peso, un poco más de presencia. Pero el nicho siempre. ¿Mm? El nicho. No es parte de la cultura Principalmente popular, en nicho, principalmente en nicho. Pero las reformas van apuntando al menos a abrirse más a lo sistémico. Sí, pues. Además que tú prendís la tele y decís, ya, vivimos en un mundo postmoderno. Pero cuando vaya a todos lados, el mundo anda con sus verdades afirmadas. Sí, sí, no, sí, de hecho no, se entiende que en la actualidad no vivimos posmodernidad. Para poder decir que estamos viviendo posmodernidad, el sentido común debería ser posmoderno. Claro. No, nosotros podemos observarla a lo lejos, como que se viene, como que eso va a llegar, pero no lo estamos viendo, de ninguna manera. Quizá, de hecho, no podemos ni imaginarnos un mundo social en el cual esto sea la norma. No lo imaginamos eso nosotros. Que no debería ser normal. Nosotros andamos, bueno, si fuera lo normal, digamos, fuera lo normal, ¿cachai? No podemos ni siquiera imaginarlo, porque nuestro sentido común es cientificista. Por eso la autoobservación es tan importante, en cada instante, en cada momento. Porque si no, nos vamos, porque estamos formados de una manera. Ya, veamos un par de casos. Dolor infantil por abuelo. Este es un caso de un chico, o sea, que llega a consulta justamente a propósito del fallecimiento de su abuelo paterno, ¿cierto? Los análisis iniciales parten en torno a lo clásico. ¿Quién era este abuelo en tu vida? ¿Cierto? Claro, siempre siempre estaban juntos, andaban en su camión, ¿verdad? Iban a buscar leña. Entonces era una persona realmente muy importante. Era que este chico escogía como para pedir un consejo, para que le conversaba si le gustaba una chica en el colegio. Ese abuelo era el escogido. Entonces como que tradicionalmente hablando, como toda punta ganamos. Desapareció esta figura de tanto vínculo y por supuesto este chico se va a mar. Entonces vamos, el clásico acompañamiento por duelo, ¿cierto? Y estaba siendo abordado desde lo político conductual. Por lo mismo entonces entendía que era algo normativo, ¿verdad? Un duelo posterior al fallecimiento de un ser tan vinculado necesitaba un acompañamiento. Entonces hubo también algunas conversaciones con médicos, los clásicos, no sé, la oferta farmacológica que uno ya conoce en el sistema público, ¿verdad? Más este acompañamiento de seguimiento, pero no pasaba nada en seguimiento. Como que te van para abajo, y no se entendía. Estaban todos preocupados, pero no se entendía. Toma el caso, una clínica constructivista, amplía la mira, ¿cierto? Inmediatamente intenta ver qué pasa en el contexto. No solamente quién era este abuelo para este cabro chico, sino quién era la figura de este abuelo en el sistema familiar. Y conversando, llegan a entender de que la casa de este abuelo era el lugar de junta de la familia. Ese juntaba a la familia. Porque este abuelo era bueno para el chiste, era el que congregaba, era el que hacía el asado, era el de los consejos, de la buena conversa, era el buena onda. Entonces, aunque hubiese conflicto entre los hijos de él, en esa casa se juntaban. Todos los meses o todas las quincenas se juntaban y todo el choclón. Y eran bien achoclonados. Y echaban la talla, bailaban, cantaban, era un montón de cuestiones. Conversaban, también podían pasar fines de semana juntos. Entonces, ese es el lugar de reunión. Fallece el abuelo y nunca más se juntaron. Nunca más. O eventuales veces, y nunca con la algarabía y con todo lo que existía en ese entorno, cuando sí estaba presente esa persona. Entonces, en este caso, la OP, ¿cierto?, inicial tenía que ver, bueno, obviamente no construyen así, pero la OP ni siquiera estaba siendo considerada. Sencillamente, porque murió el abuelo, tristeza. Obvio. No había consideración de acá. No había una lectura de, bueno, ¿quién era este abuelo? O sea, ¿todos los abuelos eran lo mismo? ¿Todos los abuelos vinculados van a ser iguales y generar los mismos impactos de las personas? No, parece que no. Había como algo más que hilar. Parece que había como un contexto más que poder entender. Y cuando logran entender de que acá había una necesidad
de vínculo, pero no solamente con el abuelo, sino que con toda la familia que giraba en torno al abuelo, entonces pueden entender de que el síntoma aparecía. ¿Y cuál es la funcionalidad del síntoma? El síntoma era tristeza. ¿Qué aparecía con funcionalidad? Aparecía la familia. Juanito ya está triste, ahora decía el tío, ahora decía la tía, ahora decía un primo, y se repetía, al menos un poquitito, se parecía un poquitito a la vida familiar que él estaba acostumbrado a desarrollar. Algunos dirán precisamente, estaba manipulando el cabro chico. No, no es manipulación, porque no, para que sea manipulación tiene que existir una cuestión racional, ¿cierto? Un análisis que me lleva a la conducta detectada, tal, entonces la ejecuto para tal resultado. No, esto en conceptos en constructivismo es sincronía. Cuando están las cosas dadas para que algo suceda, sucede. Y en este caso, ese arraigambre familiar sucedió, o al menos generaba muestras, cuando aparecía en mí la tristeza. Si yo estaba bien, todo estaba perdido. Si yo estaba mal, recuperaba entonces el afecto. Psicoterapia, para esto, entonces no fue nada individual con el niño, no fue nada como Juanito. No, psicoterapia, para esto fue rearticular un funcionamiento familiar que a todos alimentaba. De hecho, cuando planteamos esa conversa, la de qué perdió esta familia, no qué perdió Juanito, qué perdió esta familia con el fallecimiento del abuelo, el llanterío, los tíos, la mamá, fue general. Estaban todos sintomáticos, estaban todos adoleciendo. Pero ¿qué pasaba? Los síntomas en Juanito eran con más pirotecnia. Los síntomas en Juanito eran mucho más distinguibles. Porque los adultos quizás tenemos más tiempo para aprender a actuar. Entonces, no, algo le pasaba a Juanito, ¿cierto? No, estaban todos para embarrar, estaban todos para se habían perdido algo muy profundo. Pero observando solamente el síntoma en un individuo, es imposible ver el proceso. Entonces, psicoterapia para Juanito era una reestructuración de la dinámica familiar en términos de celebración, juntarse, compartir, vincularse. Se hicieron esas adaptaciones que no pasaron por Juanito y resultó que a la semana ya andamos con un Juanito nuevamente charachero, conversador. ¿Se entiende? Se atacó el contexto de Juanito. ¿Sí? Siguiente caso, que es el último. ¿Qué es familia? Paciente adulta, en los 30 y tantos, mejor de 35 años, y consulta muy enojada, muy enrabiada, muy frustrada en general, porque entiende que su familia no la pesca. Yo no tengo familia. ¿Cuál es la historia? Ella con la hermana mayor, creo que eran 3 o 4 hermanos que tenía, su papá no existió, la mamá trabajaba, se dedicó como a darle recursos económicos a esta familia. Ella se transformó como en hermana parentalizada. Entonces, esta era la hermana mamá de su hermana. Y así fue por muchos años. Entonces, ella también al mismo tiempo que sentía cierta responsabilidad con sus hermanos, un cierto orgullo por lo hecho, también estaba en lo profundo de eso una necesidad de reconocimiento por lo mismo. O sea, yo me sacrifico por ustedes, así que por favor también vayamos reconociendo un poquito de mi trabajo. Pero no pasaba. Pasaba lo contrario. Mi mamá no me reconoce, yo muchas cosas que tendría que haber hecho ella las hice yo, ¿cierto? Mi hermano no me reconoce que yo fui, más que su hermana, que fui su mamá. Yo no tengo familia, y su hija no tengo familia. Yo la cuestión, ya, está bien, puede ser, tiene sentido, ¿cierto? Recordemos que el clínico constructivista no tiene afán de verdad, así que ese discurso perfectamente puede ser parte de los análisis que podamos hacer, pero lo toma este clínico constructivista y le pregunta, ¿cierto? Bueno, ¿y qué es familia? Porque capaz que estamos hablando, usando la misma palabra, ¿cierto? Y creyendo que esa palabra para ti significa lo mismo que yo significo para mí, ¿cierto? Y comenzamos en este idioma a deconstruir, ¿cierto?, el concepto familia. Vale decir, lo cuestionamos. ¿Qué es familia? ¿A qué le vamos a llamar familia? Aparecieron ahí en esa conversa hasta este concepto de las familias no humanas, que en vez de mascotas, mi familia no humana, ¿cierto? Y un montón de conceptos así que cuestionan la familia tradicional, ¿cierto? Que están todos los libros de antaño. Como lo que ver en este libro, Historia de la Familia, que estamos leíste ese libro, y es fantástico, se lo recomiendo mucho. Historia de la Familia. Llegamos a cuestionarlo y de repente
no es que la hayamos llevado a las palabras, comenzó a aparecer en ella las palabras, aparece esa familia, entonces podemos decir que familia donde están mis vínculos. Familia donde están mis vínculos. Y entonces ella, a propósito, el gatillador. El gatillador debía ser licenciado. Ella había postergado sus estudios, porque era la hermana mamá, ¿cierto? Y sus hermanos estudiaron, creo que uno lo siquiera quiso estudiar, y después de que estaban todos bien emplumados, decían, estaban todos bien emplumados, ahora estudio yo. Entonces, me acuerdo que estuvo un técnico en algo, no me acuerdo en qué, y se licenció. Obviamente estaba esperando a su familia en primera fila, y ¿cierto? Mi hermana mamá, ¿cierto? Mi hija, bacán, y no había nadie. No es que no había nadie. Estaban sus dos amigas. Y entonces, eso iba a consultar. Yo no tengo familia. Ese fue lo que finalmente le empujó a la consulta. Yo acá no tengo familia. Y cuando comenzamos a cuestionar el concepto de familia y llegamos a los vínculos finalmente, bueno, ¿quiénes esas dos personas que estaban sentadas en primera fila ahí? Resultaba ser que eran las dos personas de un tiempo a esta parte con quien más vínculo tenía, con quien podía conversar profundo, con quien podía mostrar sus emociones, con quien podía llorar, con quien podía rabiar, con quien podía todo, con quien podía mostrarse, desnudarse emocionalmente hablando, eran esas personas. ¿Y qué quedamos con una familia? Y finalmente, de alguna forma, se dieron un clic en que yo me estoy llevando, me estoy presionando, me estoy obligando a tener que tener en mi vida el patrón familiar que mi cultura me dice que es el único y exclusivo. La única posibilidad de familia que yo puedo percibir es la familia nuclear sanguínea. No hay otra. No existe otra posibilidad. Narrativamente puedo hablar de familias no humanas, pero acá en la médula no está. Y como lo cuestionamos, pero con profundidad, esto no es una sesión, son hartas, es un proceso, ¿cierto? Finalmente se cae el concepto de familia tradicional, logra abrazar el concepto de familia vincular, y esta cabra terminó viviendo con sus dos amigas. Y el sufrimiento y esa necesidad de familia, reconocimiento, de reconocimiento, se diluyó. Dejó de sufrir por eso. Porque ya no sentía que no tenía familia. Se deconstruyó el concepto de familia. Y esta persona automáticamente emerge ahora en vínculo. Entonces, son giros lingüísticos, pero recordemos que el lenguaje es justamente en función de lo cual el ser humano construye su existencia. Entonces, hay un giro lingüístico y hay un giro en mi vida. Por eso, que cuando uno va a la triada inseparable de Humberto Maturana, no importa por dónde se meta. De hecho, el humanista no se mete por Z. El humanista se mete por la I. Se mete por la emoción. El cognitivo conductual igual trabaja aquí, sin darse cuenta quizá, pero se mete por la parte cognitiva o por la parte conductual. Nosotros, como constructivistas, entendiendo esto, siempre y cuando tengas esta noción abstracta de que no hay verdad, de que nunca es verdad, podemos ocuparlas todas. Podemos ocupar todas las entradas, podemos ocupar técnicas de distintos modelos. La diferencia está en que siempre sabremos de que eso no es verdad. Está en función de una construcción de caso. ¿Sí? Eso es lo que hace finalmente los modelos postmodernos. Atacan tu construcción de realidad y te la taladran hasta que se cae la realidad y te ves en la obligación de reconstruir. Y en esa reconstrucción aportamos mirada interaccional. Y en ese momento, el problema anterior queda sin sustento, se cae y tiene que emerger una fórmula nueva. Por necesidad. Es imposible que cayéndose una narrativa no aparezca una forma de ver. Imposible. ¿Cuál? No tenemos idea, pero será distinto. ¿Sí? Obviamente fueron dos casos escogidos con pinzas, o sea, donde uno puede claramente entender y ver la dinámica y explicarlo así. El mismo caso también es perfectamente explicable desde otras nociones, de otros modelos. Por supuesto, recordemos que este modelo en primerísimo lugar abandona la verdad. No podemos tener la razón. Eso, pues, chicos, no sé qué les parece. Hipótesis, Merli lo conoció, que se formó en la mayor con la profe de Slachevsky, ¿cierto? Así que algo cachaba. No sé qué les parece a los demás. ¿Un comentario? ¿Les hace sentido? Interesante.
Sí, yo lo encuentro interesante obviamente, pero me surge la duda de qué tanta carne genera a la hora de la clínica. O sea, no sé, pues, tenéis 50 pacientes al año, los 50 pacientes al año, ¿a cuánto les sirvió este modelo para entender sus fenómenos y salir del proceso fresquito? Eso es como yo creo que Chuta, un fresquito, no, tema. tendríamos que establecer que sea clínica fresquito. Pero yo creo que No, no, la perfecto. misma pregunta la podemos hacer a todos los modelos. De hecho, O sea, podemos hacer a cada uno de los modelos. Quizás la diferencia está, quizás, insisto, en que cuando el fracaso aparece en los modelos de antaño, en los modelos clásicos, ¿qué es lo que sucedió ahí? Generalmente el modelo queda intacto. Es que algo falló, la adherencia, algo falló, pero allá, el modelo queda intacto. Al menos este modelo se observa. Y este modelo, de hecho, existe toda una pauta de autoobservación estructurada. ¿Entiendes? Y de hecho, ¿por qué está más diseñado, o creo yo que tiene más sentido en el sistema privado? Porque lo fundamental acá, o lo ideal, es partir con una precesión, donde tú ordenes el caso, sepas qué es lo que va a hacer, las narrativas que van a entrar ahí, qué vaya a atacar, sesión y post-sesión. Donde tú entiendas bien cuál es el objetivo de la siguiente. Acá en el sistema público ustedes comprenderán mejor que yo que a dónde, Claro, ¿viste? una Por, vez al mes. por ningún motivo vaya a poder hacer una precesión, una posesión. Difícilmente acá tengo para poder hacer después una autoobservación con una metodología de paciente de 9 a 10 al día. Se puede entender. O sea, claro, definitivamente. Ahora la pregunta desde ahí es, ¿las dificultades del modelo están dadas por el modelo en sí o por las circunstancias en las cuales se intenta aplicar? Claro. Sí, igual es complejo el tema de la psicoterapia porque entender que los pacientes, como decís tú, están inmersos en un contexto, muchas veces es difícil esperar cambios o cambios de narrativa cuando el contexto no se modifica y los fenómenos objetivables se mantienen en la dinámica del paciente. Entonces, así como si se cae una narrativa estoy obligado a recoger otra, también puedo recoger la misma anterior, ¿entendí? Y redundar en mi mismo fenómeno. O sea, si se cae una narrativa, es difícil que uno haga tomarla. Si se cayó de verdad. Si se ofrece algo a cambio. Si se cayó de verdad. Claro, si se construye otra cosa. Sí. Pero si no, yo de algo me tengo que agarrar. Pues, Ahora, seguir aprendiendo. incluso puede haber construcciones intermedias, aunque el contexto esté funcionando de la misma manera. Por ejemplo, en cómo podemos construir percepción de identidad en contexto de bullying, por ejemplo. Y más allá de que el bullying pueda perseverar, ¿me entiendes? En distintas violencias, acá puede haber como una forma de abordarlo. En el sentido que si no combato la construcción de identidad que hago en torno a eso, voy a como manejar todos los balazos. Pero si al menos logro derribar esas construcciones incipientes como que están contra mí y logro construir otras percepciones más positivas, más luminosas sobre mí, puedo contrarrestarlo, no eliminarlo, porque la violencia seguirá, Claro. pero habrá más herramientas para poderlo hacer. Claro. Pero si la pregunta es si es infalible, de ninguna manera. Si es verdadero, de ninguna manera. Si es excluyente, de ninguna manera. Claro, pero tú lo consideras como eficiente, entonces, como que sí. A mi entender, sí. A mí me convence. Que lo que hace finalmente es como ya comprender lo que le está pasando a alguien, no como los otros modelos que ya muchas veces van como al síntoma, a lo que le está pasando. Como real. Claro, está triste, ya pues veamos qué podemos hacer con esta tristeza. Pero ya no comprende lo que está ya de base, por así decirlo. Por ejemplo, lo que le está pasando, no sé, pues, en familia, con amigos, etc. Cuando hablan de base, la base de ello sería depresión. Tal cual. Depresión de base. Claro. Para nosotros depresión no existe. Es como síntoma nomás, pues, como una funcionalidad como de la que hablaba. Sí, sería el síntoma y volvería a buscar la funcionalidad. Claro, desde el punto de vista médico, por lo menos, si tú hablas de depresión, estás haciendo un diagnóstico basado en síntomas, pero el síntoma puede ser tristeza, pero la etiología de esa tristeza, desde el punto de vista médico, puede variar. O sea, la causa de esa tristeza puede variar. Y según el modelo que tú estás describiendo, eso también puede variar desde el punto de vista de la subjetividad. O sea, Exactamente, porque es una narrativa. La causa siempre es una narrativa, sí, pues, anquilosada. acompañada Y se de... rompe también eso, pues, de la causa efecto ya no está, No hay ya causa. no causa ni tampoco. No hay causalidad, hay construcción de problemas. Tal cual. Está la interacción, porque uno va distinguiendo los Sí. distintos sistemas. No tiene sentido, desde este modelo no tiene sentido buscar causalidad. Eso es importante. Porque muchas veces como que buscamos eso, ya la causa. ¿Sí?
Otra tendencia clínica es que el paciente te presenta un problema y yo quiero la solución, antes de complejizar la comprensión de la situación. Y nos quedamos solamente con la queja también. Sí. Ya esto es lo que le pasa y desde ahí yo ya trabajo, tengo una comprensión, Sí. tal cual. Y Eso se aplicamos llama acople. técnicas. Eso se llama acople en psicología constructivista. Yo me acoplé con el discurso del paciente, sí, estoy de acuerdo, entré ahí, no lo cuestioné. Claro. Es importante eso, pues ya entender finalmente cómo está ya distinguiendo. Sin embargo, hay que ya construir esa idea. Aún con Rogers, aún aplicando Rogers, aún aplicando aceptación al paciente, ¿cierto? Pero la aceptación no es te compro tu narrativa, no. Son Yo cosas valido, distintas. como eso, ya validar Sí. finalmente cómo se está sintiendo. Exactamente. Así que, bien, pues colegas, les agradezco gigantescamente su participación, han sido una gran ayuda para mí, así que bacán. Y yo creo que esto, más allá de que me sirva en este momento para el magíster, yo siento que es justamente lo que estamos necesitando. Estamos necesitando como estamento. O sea, hay distintos modelos presentes en el estamento, e instancias como estas son bacanes para irnos impregnando de diferentes miradas y poder también ir cuestionando lo que mismo haciendo. Es siempre importante. Así que muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Gracias.